estudiar para el aprendizaje de modelos del programa de ingeniería de sistemas de la Universidad de La Guajira. Damos un saludo especial a unos docentes conectados, al doctor Julio Real, a John Benny Magdalena, fueron docentes de esta maestría. También saludamos a la profesora Patricia Chole, directora del proyecto, que no se encuentra aquí, pero está conectada directamente, para que dé fe de la realidad de este proyecto como directora de la maestría. La maestría es una maestría de profundización y el decreto 1295, en su artículo 24, define la maestría en profundización, en donde dice que el egresado de una maestría en profundización debe tener un desarrollo avanzado de las competencias para solucionar un problema o una situación específica de acuerdo a la temática y al ambiente que está desarrollado. En este caso tenemos una situación de transformación de una práctica educativa y se asimila y se homologa a todo lo que dice el 1295 del decreto 1295 de acuerdo a la maestría de profundización. La autora del proyecto es Martín Adón González, egresada, que cumplió todos sus requisitos, 45 créditos académicos, y que se acogió tanto a lo que reza en el documento base y lo que reza en el 1295 y en el reglamento de el doctor aquí presente, el doctor Guillermo Peralta, hará lectura del acta que se firmará para la aprobación de esta sustentación del proyecto de profundización. Le damos la palabra. Bueno, muy buenos días a todos. En nombre de Posgrados, la oficina del Centro de Estudios de Posgrado, damos la bienvenida a la sustentación del proyecto de profundización de la maestría en Pedagogía de la Información y la Comunicación. Todo esto está basado en el acuerdo de posgrado. En su artículo 60 dice que para optar al título de posgrado habrá que hacer una presentación, sustentación, aprobación de un trabajo de profundización o investigación cumpliendo los requisitos establecidos en el presente reglamento de posgrado, acuerdo 004 del año 2014. Acta de sustentación en Riguacha los 27 días del mes de septiembre de 2014 a las 10 a.m. en la sala TIC de posgrados, bloque 3 de la Universidad de La Guajira, se citó para la socialización del proyecto de profundización en la modalidad de grado titulado Diseño e implementación de un ambiente ampliado para el aprendizaje de modelos en el programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de La Guajira, por la estudiante Martín Alicia Arón González, del programa de maestría en Pedagogía de la Tecnología de la Información y la Comunicación, requisito establecido para optar el título de magíster en la normatividad vigente. El acto de socialización será precedido por el doctor Guillermo Peralta, la doctora Patricia Chole, que está en línea, la coordinadora de la maestría, la doctora Rosalba Cuesta, y sus evaluadores directos, como el doctor Oscar Castañeda y la doctora Yusmeri Mataniel, y la participación de unos actores que son docentes, estudiantes, de donde la doctora Martín realizó el proyecto. Entonces, a continuación le damos la palabra a la doctora Martín y queda abierta la sustentación del proyecto. Buenos días para todos. Muchas gracias por su asistencia a este espacio académico en el que voy a presentarles el proyecto de profundización titulado Diseño e implementación de un ambiente ampliado para el aprendizaje de modelos en el programa de Ingeniería de Sistemas
dentro del el contenido que el proyecto tiene, vamos a presentarles cómo se entiende un proyecto de profundización en la maestría en pedagogía de las TIC. ¿Cuál es el sentido que tiene esto dentro de la maestría en pedagogía de las TIC? Primero es un proyecto de profundización que tiene una lógica sustentada en la investigación cuyo centro es la práctica pedagógica. Desde ese sentido, este proyecto de profundización está centrado en un diseño pedagógico que tiene una aplicación, es un proyecto de aplicación en unos escenarios pedagógicos. Es un proyecto de investigación, acción, participación cuyo marco problemático es el acto de aula. Ese es el sentido que tiene un proyecto de profundización en la maestría en pedagogía de las TIC. El problema, lo que es objeto de investigación, lo que es objeto de análisis profundo, de reflexión permanente, es el acto de aula que el estudiante en su calidad de docente instaura para poder llevar a cabo todo un estudio analítico reflexivo. Ese es el sentido que tiene el proyecto de profundización. Vamos a mirar, vamos a ver un poquito cómo nosotros, qué es lo que nosotros hacemos acá en el proyecto de profundización. Lo que nosotros tenemos es un docente que tiene a su cargo el desarrollo de unas actividades con estudiantes y para lo cual dentro del aula de clase, que es el espacio donde desarrolla su actividad docente, desarrolla de manera acorde a su tiempo, en el espacio en el que le corresponde, su horario de clase, desarrolla un acto de aula. Esa es la situación en la cual estamos nosotros. ¿Qué ocurre? ¿A dónde pasamos? Lo que nosotros hacemos, lo que ocurre es que en este proyecto de profundización se hace una transformación y empieza el acto de aula y el aula de clase a enriquecerse con la presencia de otros personajes. Y algunos de los personajes que ya existen cumplen además otros roles. En este caso, el estudiante empieza a cumplir otro rol. Ya deja de ser una persona que está sentado recibiendo información, sino que además empieza a ser un actor que en el aula de clase empieza a tener un rol diferente. Tenemos otra persona que es el monitor, que también empieza a jugar un rol fundamental. Y hay otros actores que son incorporados de la parte externa, en este caso, que lo hemos denominado un experto que llega al aula de clase y que genera también a través de sus roles y sus aportaciones un escenario que enriquece el acto de aula. ¿Cómo pasamos nosotros de este primer escenario a este otro escenario en el cual hay unos actores distintos del docente, en el cual no solamente se hace una educación en la cual el estudiante es pasivo y la responsabilidad de la enseñanza solamente está a cargo del docente? El objeto de reflexión del acto de aula estuvo centrado en esa transformación y es lo que durante este proyecto les voy a presentar. Vamos a pasar a una mano. Vamos a ver. Entonces, para hacer la presentación de todo esto que les dije ahora, nosotros obviamente lo vamos a hacer, vamos a hacer teniendo en cuenta la lógica de la investigación. Vamos a hacer una identificación del tema y del contexto con todos los elementos que eso tiene, cuál es el problema, la caracterización, el contexto educativo, los aspectos que condicionaron la enseñanza, todos los referentes conceptuales y el objetivo, o sea, a dónde queremos llegar. Igual lo que le vamos a presentar es el
componente de evaluación, el plan de acción, las actividades de aprendizaje, los resultados y las conclusiones y las recomendaciones de toda la estrategia que se pone en marcha. Y además de eso, un elemento especial que tiene este proyecto de profundización que está concebido en la maestría de las TIC como un elemento innovador, es que se hace una reflexión sobre la práctica docente a partir de un eje que el docente decide. Una aproximación a lo que se denomina la sistematización de la experiencia. ¿Qué presentamos allí? ¿Cuál es el eje de sistematización? Una reconstrucción histórica de cómo fue lo que se vivió, cuál es el eje sobre el cual se hace el análisis y las conclusiones y las recomendaciones que nos deja como docentes este ejercicio de transformación de la práctica. Como es una presentación de tesis de maestría, les voy a pedir su paciencia porque es un ejercicio de presentar todo esto que, como ven, es bastante amplio, pero que espero que en 40 minutos pues lo podamos hacer. ¿Cuál es el contexto que rodea la práctica de aula para la enseñanza de la asignatura de números? Lo primero que debe tener en cuenta el docente es cuál es la misión del programa de Ingeniería de Sistemas. No podríamos enseñar ningún elemento del currículo de la Ingeniería de Sistemas si no tenemos presente cuál es la intención del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de La Guajira. No podríamos hacerlo de ninguna forma. Entonces, ¿cuál es el propósito? Formar profesionales para leer realidades, modelarlas y luego utilizar soluciones informáticas para representarlas. Eso es lo que pretende la universidad. Esa es una de las intenciones que pretende el programa de la Universidad de La Guajira, el programa de Ingeniería de Sistemas. ¿Qué otro contexto tenemos nosotros? Tenemos a Planes TIC en la Universidad de La Guajira. Adelante, ustedes son invitados especiales. Adelante, por favor. Fueron estudiantes que hicieron parte del proyecto también, entonces son invitados. Adelante, pueden pasar. No podemos dejar de lado el marco institucional de la universidad en lo que tiene que ver con Planes TIC y las resoluciones que Planes TIC tiene, que se han ido gestando. Una de las resoluciones es la 777, que habla sobre el sistema de ambientes virtuales de la Universidad de La Guajira y el uso del correo institucional, y otra muy valiosa, la resolución 014, que habla de que el centro de la innovación docente de la Universidad de La Guajira, el acto del aula, debe apoyarse con el uso de las mediaciones tecnológicas. Lo cual quiere decir que todos los docentes de la Universidad de La Guajira tenemos un rector, un escenario rector para hacer nuestro acto de aula, y es que eso debemos hacerlo innovadoramente apoyados en las mediaciones. Pero esa misma resolución tiene un elemento importante que dice que en la Universidad de La Guajira se debe reconocer y atender las necesidades e intereses de los estamentos que la conforman, permitiendo que haya una identificación del significado que deriva la actividad de enseñar y la importancia de aprender en función de la generación y construcción de conocimiento. O sea, esa misma resolución nos invita a que nosotros no podemos hacer el acto de aula sin tener en cuenta cuál es el contexto que nos rodea. ¿Qué pasa con los estudiantes? ¿Qué reconocemos? ¿Qué puedo decir yo que he reconocido de mis estudiantes durante todo el ejercicio de la práctica docente? Que en ellos el aprendizaje que presentan es superficial, que hay un dominio de las asignaturas desde lo teórico, pero que les cuesta y tienen dificultad para generar una articulación entre lo teórico y lo práctico. Ese reconocimiento que está de presente me indica a mí que debo de generar algunas acciones en el aula para superar ese tránsito en el cual los estudiantes se encuentran. ¿Qué deben saber los estudiantes para ingresar a modelos? Tienen que saber teoría general de sistemas, cálculo, álgebra, ecuaciones diferenciales, análisis numérico, estadística, contabilidad, economía y dominio mínimo de inglés. Lo cual quiere decir que modelos es una asignatura que se nutre de los saberes que ellos deben traer de muchas asignaturas que son básicas, porque en el desarrollo y la construcción de modelos de realidades no enseñamos estadística, no se enseña contabilidad, no se enseña matemáticas, sino que esos saberes se utilizan para construir modelos. Habilidades y capacidades que deben tener los estudiantes. Deben tener habilidades para leer textos, para comunicarse, para comprender contenidos, para administrar las horas crédito de la asignatura, para concertar citas, planear actividades con otras personas, y desde lo tecnológico deben saber manejar internet, correo, búsquedas, imágenes, fotografías y otros. Ese es el contexto en el cual se mueve el estudiante. ¿Qué encontramos?
cuando se les habla de que esto es algo que ustedes debieron de ver en análisis numérico, en estadística, no, eso no lo sabemos, eso no lo vimos, eso no nos lo enseñaron, no sé cómo se hace eso. Contabilidad tampoco lo recuerdan y tienen debilidades con respecto a eso. Y presentan debilidades los estudiantes para manejar información alrededor de un contenido escrito. Y hay un elemento importante: la Universidad de La Guajira está instituida a través de horas cátedra, y cuando los estudiantes estamos hablando de actividades previas y post, que es el centro de lo que es la hora crédito, el estudiante siempre tiene resistencia y siempre dice diseño, ¿y eso para cuándo es? O sea, siempre presentamos resistencia a eso. Mis estudiantes se ríen, porque no estoy hablando de nada que no se hace. Señor, ¿y eso para cuándo es? Cuando eso de las horas créditos antes de la asignatura y después de la asignatura es la forma como en la Universidad de La Guajira se debe enseñar las asignaturas. Hay un compromiso del docente, pero también hay compromiso del estudiante antes. Entonces, siento que este es el contexto que nosotros encontramos y que es con lo que uno como docente tiene que trabajar. ¿Qué se hace? Pasa, Mario, por favor. Se hace, o sea, se reconoce una situación alrededor del sistema de la asignatura de modelos desde el pensamiento sistema. En la situación que se encuentra, aquí está el docente, que está representado con una bola azul, y aquí están los estudiantes que están conectados, algunos con el docente. Ustedes observan que hay otros estudiantes que no están conectados, ni con el docente, ni entre los estudiantes, ni con sus compañeros. Es una situación que se presenta. ¿Qué pasa aquí? En este sistema, la responsabilidad del sistema es del docente, es quien administra el sistema, y como es el que todo lo sabe, es el que le toca que encontrar las soluciones a todos los problemas. Esa es la situación actual. ¿Pasa? ¿Qué más encontramos nosotros? Y es un tema que es importante de reconocer. ¿Cuáles son los resultados de las pruebas Saber Pro? Porque esos son elementos valiosos para nosotros reconocer qué está pasando con nuestros egresados con respecto a las asignaturas que están siendo objeto de evaluación desde el estándar nacional. O sea, no solamente el contexto nuestro de lo que ocurre, sino también desde el estándar nacional. ¿Qué estamos encontrando? Que en las pruebas de razonamiento y lectura crítica, ¿por qué hago este estudio sobre estas dos pruebas? Porque para mis estudiantes de modelos, leer críticamente y razonar son dos elementos y competencias y habilidades que deben tener para poder modelar. Yo no puedo modelar si no tengo condiciones para hacer un buen razonamiento y para leer críticamente. ¿Qué resultó en las pruebas? Estas pruebas son del 2012 y la fuente de la información de las pruebas fueron suministradas por el director de programa de ingeniería. ¿Qué observamos? Si ustedes observan, los niveles más bajos son los que ocupan los mayores resultados, tanto en razonamiento como en lectura crítica. Este sería 15 más 31, estamos hablando de 46, y 15, 56, 61. El 61% está en los porcentajes, o sea, el mayor porcentaje está en los más bajos niveles. Miren que el nivel más alto ocupa solamente el 8%. Y en lectura crítica ocurre lo mismo. Aquí estamos hablando de 38 más 16, es mucho más que 30 y 16. O sea, los mayores porcentajes están en los niveles más bajos. Estos dos son elementos que se necesitan para saber modelar. Ahora hagamos el análisis sobre elementos que tienen que ver con la parte ya de la modelación. ¿Y qué encontramos? En lo que tiene que ver con indagación científica, indagación y modelación científica y modelación, los resultados son iguales. Los cuartiles más bajos, allí se presentan los porcentajes más altos. Mírenlo, aquí tenemos 23 y 13 y 27. Esto suma, esto nos está mostrando que en estos porcentajes más bajos es donde ahí se encuentran ubicados nuestros estudiantes. Miren que, por ejemplo, en el caso de indagación y modelación científica, el nivel alto y más alto solamente tenemos el 23%. Y en el caso de modelación, tenemos 18 más 33 más 13, estamos hablando de 51, 64%. Y en los niveles más altos tenemos el 14 y el 18. O sea, hay una alta concentración de los resultados bajos. Hay mucho más resultados bajos. Esa es nuestra
pedagógica para esa asignatura de modelos centrada en reconocer unas estrategias de enseñanza en el cual se pudiese hacer una articulación entre los elementos teóricos y la realidad a modelar. ¿Por qué? Porque si nos devolvemos a las diapositivas anteriores, encontramos que nuestros estudiantes sustentaban sus aprendizajes en el dominio teórico. Pero modelos no es una asignatura en el cual el sustento es el dominio teórico. O sea, yo no me puedo quedar en modelo solamente con saber que un modelo es una representación de la realidad. Yo debo modelar realidades. Entonces no me puedo quedar solamente con la conceptualización, sino que tengo que ser capaz como estudiante de modelo de generar esa reacción y demostrar con competencia ese saber. ¿Cuál es el centro del proyecto? La comprensión de los contenidos, la articulación de la teoría con la práctica y el reconocimiento de lo que se aprende. Todo esto, a partir de todo esto se genera lo que en el proyecto se denomina el ambiente ampliado, que es el objeto de la innovación pedagógica. Pásame, Mario, por favor. Listo. Este ambiente ampliado, para este ambiente ampliado construimos un concepto que este concepto está organizado a partir de 4 elementos. Tiene una arquitectura en la cual es el aula de clase más el escenario virtual y las herramientas virtuales. O sea, el aula de clase no solamente es el espacio de 4 paredes, sino que se extiende al escenario virtual y se utilizan herramientas virtuales para poder darle muchísimas más posibilidades al espacio de aula. ¿Quiénes son los actores? No solamente el docente es la fuente de conocimiento, sino que tenemos al docente, a los estudiantes, al monitor y expertos invitados. ¿Cuáles son las relaciones que esperamos que se den en ese ambiente ampliado? Acceso permanente a contenido, es decir, que el estudiante siempre tenga la posibilidad de acceder a los contenidos de la asignatura, que haya visibilidad de los aprendizajes, o sea, que nosotros nos relacionemos a partir de eso, que haya comunicación permanente entre todos los actores, docentes, estudiantes, monitores, expertos, invitados, y que haya siempre actividades académicas que muestren el saber. ¿Y cuáles son las fuentes de conocimiento? Múltiples fuentes de conocimiento, que haya una conexión entre ellas y que haya construcción de conocimiento de manera colaborativa. Entonces creamos ese ambiente ampliado para responder a esa situación de contexto y alcanzar esto. Pásame, Mario, por favor. ¿Cuáles son los referentes conceptuales sobre los cuales está soportado este concepto de ambiente ampliado? Primero, nosotros respetamos el concepto de que el aula es el lugar de encuentro. El aula es el espacio en el cual el docente y los estudiantes se encuentran y todos los otros actores. Es un excelente espacio porque los estudiantes reconocen el aula como un sitio en el cual estudian, en el cual aprenden. Entonces eso se respeta. Esa concepción del estudiante sobre eso se respeta. El concepto de ambiente ampliado que tiene que construirse porque no existe y es el que les hablé en la diapositiva anterior, y lo que se conocen como ambientes híbridos. Siempre habíamos encontrado en las literaturas que se habían estado buscando, investigando, que había un ambiente híbrido que está dado por un espacio virtual y un espacio presencial, y que la suma de esos dos ambientes generaba un tipo de escenario que favorecía a algunos entornos de algunos espacios. Eso fue lo que encontramos sobre ambientes híbridos. El aprendizaje basado en problemas, porque hay uno de los temas de la asignatura, desde la parte del microcurrículo, que tiene que ver con la construcción de modelos matemáticos, y utilizamos el aprendizaje basado en problemas para esta técnica específica. Además de eso, para este ambiente ampliado es importante el papel activo del estudiante. Aquí el rol del docente en el que el escenario está centrado en él no aplica. Aquí el rol activo lo tiene el estudiante y al docente le corresponde dar la clase con la boca cerrada. Eso es una postura de Donald Fichte. Además, todo lo que hemos aprendido desde Siemens, de lo que tiene que ver con la teoría del conectivismo y las redes sociales, para generar a través de qué teorías los estudiantes aprenden. O sea, se generan múltiples fuentes de conocimiento y además de eso se posibilita cuáles son las relaciones que existen entre esas fuentes para que los estudiantes puedan aprender. Y la pedagogía y el uso de los foros virtuales para generar pensamiento crítico, porque esa es una de las competencias que queremos fortalecer en la asignatura de modelos. Que los estudiantes tengan pensamiento crítico y por ello se utilizan
nosotros es que el conocer propicia el hacer. Para nosotros, si usted conoce, si usted sabe, entonces usted puede demostrar. Usted puede hacer las cosas, usted puede generar y demostrar esa competencia. Pasa por el área, por favor. A partir de esto, ¿cómo se diseña la innovación? ¿Sobre qué está centrada la innovación pedagógica? Porque en los proyectos de profundización lo que se hace es una innovación pedagógica. Entonces, ¿en qué está centrada la innovación en este proyecto? En que se concibe un ambiente ampliado. O sea, a partir de lo que tenemos, concebimos un ambiente ampliado que modifica la forma como se venía desarrollando el acto de aula y que se generan actividades de enseñanza que buscan propiciar lo que habíamos dicho en la parte de atrás, el análisis de conceptos, la comprensión de los contenidos, la relación de la teoría y la práctica, y además, para todo esto para favorecer la consecución de los objetivos de aprendizaje de cada uno de los objetivos curriculares. Pasa por el mal. Se creó una taxonomía para el ambiente ampliado. O sea, nosotros hicimos un ejercicio a través de taxomas en el cual decíamos cómo nosotros creemos que se puede dar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. El estudiante debe conocer sobre un tema, debe de analizar cómo se da ese tema, debe de aplicarlo y a partir de eso el estudiante demuestra su aprendizaje. Esa taxonomía, o sea, estos son los pasos que se deben dar para esto. ¿Qué queremos? Que el estudiante de manera crítica reaccione a los escenarios que se le disponen. ¿Para qué? Para que él, a partir de su necesidad de aprendizaje, su autonomía, el conectivismo como una teoría sobre la cual aprende, geste no solamente el aprendizaje de contenidos, sino también habilidades y competencias. No solamente él debe de saber modelar, sino que debe de aprender competencias y habilidades para poder demostrar competentemente su hacer, y además porque el objetivo es formar profesionales. Ellos no vienen aquí a aprender solo a modelar, eso se circunscribe dentro de un currículo que responde al programa de ingeniería de sistemas. Pasa, por favor. ¿Cuáles son las técnicas que utilizamos para dar cuenta de la estrategia pedagógica? El reconocimiento de saberes, el aprendizaje basado en problemas, el uso de foros y de blogs, la participación de varios actores como fuentes de formación, la evaluación, el apoyo de aprendizaje de los conceptos a través de la presentación permanente de ejemplos y el acercamiento al dominio de competencias tecnológicas por un acompañante distinto del docente. Estas son las técnicas que se ponen en marcha para poder lograr que la estrategia pedagógica funcione. Todas ellas se articulan entre sí, no son aisladas, tienen un sentido generador y articulador. Ahora se preguntarán cuál es el sentido que tienen las tecnologías de la información y la comunicación en un proyecto de profundización de maestría en pedagogía de las TIC. Pues a ellas les corresponde una labor fundamental. No son el centro de este proyecto. Este no es un proyecto de blogs, no es un proyecto de foros virtuales, no es un proyecto de plataforma Moodle, no, es un proyecto que está centrado en el diseño pedagógico y las tecnologías de la información y la comunicación nutren el desarrollo del proyecto. ¿Qué responsabilidades tienen? Deben visibilizar los contenidos, favorecer la comunicación entre todos los actores, deben permitir que se dejen preguntas, que se den respuesta, que se dé el aprendizaje entre pares, que se evidencien los aprendizajes, que se realicen actividades y además que se amplifique el espacio presencial y se traslade al espacio virtual. Todo esto a través de ¿qué? A través de blogs, la plataforma Moodle, los videos, ofimática, videobeam, redes sociales, foros e internet. Estas son las tecnologías, las TIC que utilizamos en este proyecto. Si nosotros tenemos todo eso, es decir, tenemos un concepto de ambiente ampliado, una taxonomía y unas herramientas que se utilizan, y aquí están todas las estrategias que utilizamos, ¿cómo logramos nosotros hacer posible que que es el contenido de la asignatura, que se trabaja a través de 5 unidades, la representación de los sistemas, la concepción desde la System
por unidades temáticas y horas crédito. Organizado a través de las responsabilidades compartidas que tenemos. Aquí está qué es lo que el estudiante debe saber, qué se espera que estén en capacidad de hacer los estudiantes, qué deben hacer los estudiantes antes de la clase y después de la clase. Este ejemplo que les traigo es de la primera sesión de clases. El proyecto tiene todas las sesiones y todas las semanas, pero para este caso, para efectos de didáctico y demostrarlo, pues lo hacemos con la primera sesión. Y si ustedes observan, obviamente ese día no hay antes, porque este es nuestro primer encuentro, pero apenas ese día se da, o sea, esta sesión de clases se da enseguida y después. Los estudiantes deben acceder a su correo institucional, deben solicitar su clave de acceso a Kuma, que es la plataforma virtual, deben de reconocer a su monitor para tener acercamientos con él para todo lo que tiene que ver con el andamiaje tecnológico, porque en la clase de modelo no se enseña a usar ni el blog, ni la plataforma, ni los escenarios virtuales. No es contenido de la clase, es una relación que establecen ellos con el monitor de la asignatura, porque enseñar esos contenidos tecnológicos desborda el tiempo de la clase y no posibilita que nos centremos como estudiantes y docentes en los contenidos temáticos. Entonces esto es un acercamiento que hacen ellos con el monitor y también a través, es posible, de sesiones al final de la clase que como estudiantes y docentes nos encontramos, pero no son el objeto del contenido de la asignatura. Es una responsabilidad del monitor de la asignatura ese acercamiento, enlazar los blogs, enseñar a los estudiantes cómo se desarrolla el blog, cómo se hace el ejercicio del acercamiento a la tecnología. Y quiero decirles algo que es bien circunstancial. Los estudiantes de ingeniería de sistemas pues, manejan software, todos los software que ustedes consideren que pueden saber, pero los estudiantes no ven a los software como herramientas para ayudar a la posibilidad de su aprendizaje. O sea, para ellos de pronto el acercamiento a la plataforma Moodle lo van haciendo así como con resistencia, porque ellos preferirían ver Moodle como objeto de estudio, ¿sí? Como cómo se construyen blogs y eso, pero aquí las herramientas se utilizan para aprender y entonces ellos hacen un acercamiento a la herramienta. Pasamos a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva tenemos la unidad 1, en esta que está aquí. Ya ustedes ven, este es el antes y aquí está el después. Y aquí está lo que los estudiantes deben hacer para esta unidad. Por ejemplo, deben desarrollar ejercicios en la red de modelos sobre construcción de sistemas de realidades sociales acorde a la CISMENTI. Lo deben hacer después que nosotros hemos desarrollado este tema. Deben aportar bibliografía, deben reconocer un modelo descriptivo, deben tener competencias digitales para poder acceder al correo, a la plataforma, seleccionar y presentar en el salón de clases, seleccionar y presentar en el salón de clases al experto de la semana, porque ya empezamos en la clase 1 a dar responsabilidades sobre los actores que están y el que le corresponde participar en el rol del profesor, que ya vamos a ver eso cómo se hace, y además de eso tienen que relacionar la realidad que presenta el experto que se indica cada semana con una representación modélica. Además de eso, ¿qué hacen ellos antes de llegar a esta sesión y qué hacen ellos después? Por ejemplo, aquí tienen que modelar el sistema de cafeterías de Guajira o el sistema de servicio de transporte utilizando ¿qué? El pensamiento sistémico. Deben identificar cuáles son los factores, claves, inactivos, limitativos de esos sistemas y deben hacer estos ejercicios y subirlo a la red de modelos. Y así, ¿qué más deben hacer? Realizar su evaluación, su autoevaluación, participar en los foros, decir que aprendieron. Yo aprendí esta semana que el factor clave es lo que realmente posibilita que un sistema logre ese objetivo. Yo realmente lo que aprendí fue que existen unos factores, todavía no sé cómo los identifican los sistemas. O sea, el estudiante decide que aprende. Pasa. Ahora vamos a centrarnos en las actividades de aprendizaje. ¿Cómo se concibe aquí las actividades de aprendizaje de manera expresa? Una de ellas es el estudiante de rol y profesor, de las que ya les venía hablando y las que les mostré en la imagen inicial. El estudiante deja su papel pasivo y entra a tener un papel activo. Y esto es bien importante, ¿por qué? Porque el estudiante empieza a tener un acercamiento a sus compañeros desde un rol diferente.
desde una actividad que se prepara individual, pero que tiene una funcionalidad grupal. O sea, yo estoy aquí, yo me preparo, pero yo me preparo ¿para quién? Para mis compañeros. Además, acorde a Ausubel, cuando usted prepara un contenido para explicar a otros, usted gesta una estructura de cómo usted se lo va a explicar, y eso genera afianzamiento de la formación, del objeto de conocimiento. Y otra cosa importante, y es que el estudiante, además de eso, debe administrar el sistema. Como docente debe de, sus estudiantes, compañeros están desordenaditos. ¿Cómo los organizo para que tengan una? ¿Qué hago para que el estudiante realmente genere ese feeling que se genera con el docente que está al frente y yo comprenda y vea que mis compañeros sí comprendieron el objeto de estudio que se trabajó en el tema de la semana? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene el estudiante? El estudiante hace como fuente de conocimiento, hace un acercamiento al tema, presenta un tema y además de eso repasa un anterior. ¿Cuál es la responsabilidad del docente? Afianzar los contenidos, la formación que el estudiante en el rol del profesor presentó, responder preguntas que el estudiante no alcanzó a responder y además de eso generar que el hilo temático quede bien centrado en el estudiante, porque aquí hay dos docentes. El estudiante que presenta y que además de eso no lo hace de manera expositiva, no debe hacerlo de manera expositiva, y el docente que está al frente del tema. El experto nos visita. Esta es una actividad de aprendizaje que se hace con el liderazgo de los estudiantes. Tanto el estudiante en el rol del profesor como el experto nos visita. Para eso se hace un cronograma en el cual se monta en Akuma y dice quién le corresponde ser el estudiante, el docente, el experto nos visita cada semana. Y el estudiante sabe cuándo le corresponde actuar en el rol del profesor o traer al experto. Y el estudiante lo trae y lo presenta. Durante todas las sesiones de clase, el experto cuenta con 15 minutos para presentar en lo que él es experto. Una temática en la que él es experto y nos presenta todo su saber. ¿Y qué hace el estudiante con esa actividad? Debe de generar una articulación entre el contenido temático que está trabajando y el saber que el experto está haciendo. Por ejemplo, si el experto nos viene a hablar de cómo es el proceso de conducción del agua desde el río hasta la bocatoma de nuestras plumas, todo ese proceso el estudiante debe reconocer cuál es el factor clave, cuál es el factor limitativo, de acuerdo a la teoría del pensamiento sistémico, quiénes son los clientes. O sea, tiene que relacionar el contenido temático con lo que el experto nos está presentando. El otro de las actividades de aprendizaje es que están los foros para que los estudiantes digan que aprendí. Y hay un tema que para que sirva de ejemplo. En las clases hay algo que siempre se presenta, y es que los estudiantes frente a un tema dicen: señor, por favor, denos un ejemplo. Por favor, presenten un ejemplo. O sea, hay una asociación, los estudiantes asocian que aprenden el contenido teórico y siempre piden que se den un ejemplo. Entonces, se convierte eso del ejemplo en una estrategia de enseñanza a la cual se le reconoce, se le da un valor. ¿Por qué? Porque eso hay que saberlo manejar, porque a veces se debe evitar que el estudiante, al absorber el ejemplo, como el ejemplo tiene unas características propias, se absorba un contenido que no es parte de lo que se está enseñando, pero que sí lo trae el ejemplo. Entonces, eso debe hacerse con mucho cuidado. Y los blogs para representar realidades a través de los modelos. Pasa. ¿Cómo se hace la evaluación? La evaluación se hace a partir de la autoevaluación. Yo me evalúo. Coevaluación, yo evalúo a mis compañeros que actuaron en el rol del profesor. Y además de eso, la evaluación de los objetivos de aprendizaje que se hacen a través de los exámenes parciales que la universidad tiene instituida. Primer parcial, segundo parcial, examen final. Eso no se olvida. Entonces, ¿qué se logró? Se logró que eso fuera parte de una nota definitiva. La nota definitiva es igual a la nota de la evaluación escrita, o sea, lo que saca el estudiante en cada uno de sus exámenes, más la nota resultado de la matriz virtual. Y en la matriz virtual está la autoevaluación, la coevaluación y sus aportes en cada una de las actividades de enseñanza. Si subió el modelo en el rol del experto, si participó en el foro de lecciones aprendidas. Aquí esta matriz
semana a semana va mostrando lo que el estudiante va aportando y con ello se constituye la nota del primer parcial, segundo parcial y examen final. El análisis de los resultados. El análisis que se hace de los resultados que se dieron por el proyecto de profundización se hace en función de todo lo que se implementó. Por ejemplo, con relación a los objetivos de aprendizaje, vamos a mirar, por ejemplo, con lo que tiene que ver a la representación de los sistemas desde la TGS. Los estudiantes se familiarizaron con la técnica de la TGS, dominan el concepto bien y pueden realizar representaciones de realidades a través de diagramas de Venn, desarrollaron las actividades y las subieron al espacio. O sea, el proyecto me permite reconocer cuáles fueron los logros de los estudiantes. En cuanto al aprendizaje del contenido y también en cuanto a las habilidades o competencias que los estudiantes deben ir adquiriendo por cada contenido temático. Los estudiantes empiezan a desarrollar habilidades de pensar con información. O sea, empiezan a reconocer que no pueden tomar decisiones sobre cómo es el proceso de un modelo, de una realidad, si no tengo todo. Y tenemos que tener en cuenta el modelo descriptivo. Yo no puedo construir un modelo si no tengo en cuenta el modelo descriptivo como me lo estableció. Yo no puedo hacerlo con la información que yo tengo aquí, tengo que hacerlo con la información que se está. Y empiezan los estudiantes a desarrollar habilidades de organización, análisis y pensamiento crítico. Esta matriz es resultado del proceso de reconocimiento del aprendizaje de los estudiantes con respecto a cada uno de los temas. Con relación a las técnicas utilizadas, los estudiantes, estas dos técnicas del estudiante de rol del profesor y el experto en dos visitas, las reconocen los estudiantes como las técnicas que más les gustaron y le incorporaron mayor saber y ayudaron más a sus contenidos temáticos. Los estudiantes dicen que la presencia del experto les ayudó mucho a comprender y a poder relacionar temas que se estaban viendo en el examen teórico. Y el estudiante de rol del profesor, decían los estudiantes que hacer de profesor le aportaba a ellos mucho más que el ejercicio de estudiar el contenido, porque les daba una gran responsabilidad y les permitía además un poder que generaba en ellos mucha motivación. Y ellos fueron adquiriendo habilidades. Con respecto a la evaluación, los estudiantes empezaron a ser críticos. Al principio, cuando llegaban los estudiantes y estaba un estudiante en el rol del profesor, su evaluación era muy simple, sí, 5, porque era el compañero, no preguntaban para no corchar. O sea, mi compañero está aquí adelante y presenta el tema expositivo, no pregunto. Si le pongo 5, listo. Cuando empezaron a darse cuenta que la profesora, tema expuesto era tema visto, y como había dos fuentes de conocimiento, el estudiante y el docente, y si no hay preguntas, el tema podemos seguir. Preguntas no hay, listo, seguimos. Preguntas no hay, listo, seguimos. Cuando empezaron a reconocer que si no preguntamos en la clase, nos quedamos sin comprender el tema, entonces la evaluación empezó a tener un sentido crítico. Y las evaluaciones pasaron de dejar de ser 5 y empezaban a evaluar a sus compañeros desde la verdadera evaluación que debían dar. Y eso fluyó entre todos. O sea, ese ejercicio fluyó entre todos los compañeros. Y los estudiantes obviamente empezaron a atender un poquito más las horas créditos, ya le dedicaban más tiempo a lo que tenían antes y después para evitar tropiezos, aprendizajes fallidos, que de pronto no se viera reflejada en sus notas todo lo que ellos saben. Y obviamente fueron adquiriendo competencias. Pasemos. Estos histogramas que están aquí, estos histogramas, que son histogramas de sus autoevaluaciones, o sea, la autoevaluación me permite a mí hacer un ejercicio estadístico. De lo que hice unos histogramas en los cuales, por ejemplo, alrededor de estas preguntas, tengo claridad sobre cuál es el tema a trabajar. Quiere decir que yo sí tengo claridad porque lo leí, no puedo tener claridad de lo que he leído, ¿verdad? Entonces, si ustedes observan, se presentan, por ejemplo, aquí picos. Este estudiante aquí dijo que sí, aquí no participó, aquí dijo que sí, o sea, empieza a ver, estos son estudiantes, aquí está el nombre 2.
sí leí el tema de la semana y tengo claridad. Eso es verdad que se refleja en el salón de clases. Ese estudiante participa, ese estudiante realmente genera interacción con sus compañeros, ¿ya? O el estudiante que está aquí dice que no tuvo claridad. Y eso me ayuda a mí también a tener reacciones sobre cómo debo actuar en el salón de clase, porque si yo encuentro que mis estudiantes no tuvieron claridad en el tema de la semana, algo pasó y tengo que reaccionar en el salón de clase frente a eso. Tomé tiempo para leer. Ustedes miren estos estudiantes, todos tomaron tiempo aquí arriba. Habrá que ver eso, pues aquí de pronto aquí dicen que no, ya empiezan, que a la medida que van pasando, de pronto la semana se van volviendo ellos más críticos con respecto a la forma como deben evaluarse. Y realicé intervenciones durante las sesiones de clase, o sea, ya este cuadro empieza a mostrar para quienes lo hicieron y para quienes no lo hicieron. O sea, la autoevaluación me permite a mí como docente tener un panorama completo de la forma como ellos se ven y además de eso lo contrasto con lo que pasa en el aula de clase. ¿Cuáles son las conclusiones y recomendaciones que tengo frente al tema de la innovación? El docente no es el único que enseña y el estudiante no es el único que aprende. ¿Cuánta riqueza tengo yo en el aula de clase con las aportaciones de mis estudiantes? O sea, eso para mí es valioso. Yo aprendía muchísimo estudiantes que eran supremamente preocupados por su tema, que iban con todos los juguetes a hacer su exposición, que llevaban todas las cosas, internet, computador, y llegaban y me sorprendían con toda la bibliografía que llegaba a la clase, como el que de pronto llegaba súper relajado y no se preocupaba de mucho y listo, ahí la pasaba. Todo eso. El ambiente empleado realmente fue un espacio de reflexión para generar aprendizaje a los estudiantes. O sea, siempre servía a los estudiantes para generarle, las estrategias servían para generar reflexión. Y recuerdo cuando alguna vez el estudiante decía, profesores, que a nosotros no nos enseñaron para generar el contenido, a nosotros solamente nos enseñaron para manejar los conceptos. ¿Qué pasa? En esta asignatura eso no puede ser, porque necesitan todo eso para acá. Entonces, el escenario de clase sirvió para que ellos reconocieran no solamente los contenidos, sino para que vieran cómo eso tenía que ver con su potencial como estudiante. Ellos reconocían muy valioso, ya les decía, el experto nos visita. Y un tema importante tiene que ver con el área. O sea, los docentes de la misma área tenemos que conversarnos, porque lo que está previo a mi asignatura, yo lo necesito para manejar la asignatura. No podemos trabajar como islas los docentes, es una recomendación importante para nosotros como universidad. Y para nosotros los docentes debemos de velar por el proceso de enseñanza. Muchas veces, para mí es mucho más fácil culpar a mis estudiantes por sus bajos logros. Yo tengo que velar por mi proceso, tengo que asegurarme que lo que yo llevo al aula realmente responda a las necesidades de mis estudiantes. Tengo que ponerme como un estudiante y estudiar mi propio contexto para saber realmente qué es lo que mis estudiantes necesitan. Que la asignatura de modelo debe ser un ejercicio permanente de articulación de la teoría con la práctica. Y otra cosa importante del diseño, yo preparo estudiantes para que ellos se incluyan en la sociedad. Qué gran irresponsable soy cuando no los preparo para eso. Esta sociedad está demandando estudiantes con alto sentido crítico, con altas dotes sociales y además de eso con una capacidad para solucionar problemas. En mi aula yo estoy contribuyendo a eso, estoy contribuyendo a que mis estudiantes sirvan para solucionar problemas y respondan a eso. Esas son mis preocupaciones y no quedarme con lo olímpico que es que mis estudiantes son unos feos. Ellos no se enfrentan con nada y para nada les sirve. Pasa por el Mario. Con respecto a la sistematización de la experiencia, este elemento, ahí están algunos de los estudiantes, fotografías de los estudiantes actuando en el rol del profesor. Estos son estudiantes en el rol del profesor y este es un experto que nos visitó. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de la sistematización? Podría haber sido cualquier otro, podría haber sido de pronto reconocer cómo el estudiante perdió el miedo para actuar en el rol del profesor. Y es una tarea que todavía me parece interesante reconocer en mis estudiantes, porque alguna vez un estudiante me dice, profesor, es que a mí me da pánico pasar al frente, no es que no sepa el contenido, es que me da pánico, yo no sé cómo pasar al frente. Entonces, y eso era una actividad que tenían que hacer. Entonces, es un ejercicio bien interesante. Lo que se decidió fue reconocer cómo eran las interacciones
docente, con los contenidos temáticos, con el monitor. Y ese fue el eje de la sistematización de la experiencia. ¿Qué pasó? ¿Qué resultado? O sea, empezaron a fortalecer sus relaciones entre ellos como estudiantes. Se veían como pares, el que sabía un poquito más, el que se buscaban para ver cómo habían resuelto eso y empezaron a reconocerse como pares. O sea, el otro compañero no sabe. Empezaban a reconocerse como pares. Entre las interacciones estudiante, docente, estudiante, empezamos a tener relaciones que desbordaban el aula de clase. Habían encuentros, además de eso habían correos, profesora, necesito que me ayude por favor en el tema con respecto a esto porque esto no lo entiendo. Perfecto, me encantaba recibir esos correos porque había un estudiante que estaba preparándose para actuar en su rol de profesor y era la oportunidad para manejarlo. Siempre, esto fue algo fundamental, estudiantes, docentes, estudiantes siempre consideraban, y eso fue parte de nuestras interacciones, que había demasiadas actividades para realizar. Y en alguna oportunidad, eso fue objeto de roce conmigo, pero profesora, te ponen mucho trabajo. Y esto fue, ellos tienen que hacer una caricatura de la semana, y esto fue una caricatura de uno de los estudiantes. Profesora, no estoy enojado. Ahí está. Y en la caricatura de la semana ellos debían representar ahí una gráfica de algo que les hubiese impactado. Y ahí está. O sea, el estudiante salió de la clase volado porque se sentía que el peso que tenía de clase era demasiado y la profesora solamente estaba respondiendo a las horas créditos, responsabilidades antes, durante y después. Y bueno, yo empecé a reconocer a los estudiantes porque a veces no hablaban en el espacio de clase, pero en el foro sí participaban. Entonces el foro me permitía otros espacios de interacción con ellos. Entre las interacciones experto-estudiantes-experto, ellos tenían la responsabilidad de seleccionar el experto. Esa es la responsabilidad del estudiante, una actividad liderada por ellos. Y no eran expertos de ingeniería de sistemas, o sea, podían ser expertos de cualquier área y traerlos a la hora de clases. Era su responsabilidad seleccionarlo, ubicarlo, presentarlo y asegurar su presencia. Estaban manejando otras condiciones de los profesionales que eran organización, liderazgo, responsabilidad y cumplimiento, no solamente el contenido. Además de ello, para ellos, los estudiantes era una vivencia desde la práctica, o sea, esa interacción les permitía lo que yo no sabía cómo funcionaba, alguien me estaba diciendo cómo pasaba y me lo traía al salón de clase y me permitía una interacción. Y ellos invitaban a la charla a ingenieros de sistemas, a cualquier profesional, cualquiera. Habían escenarios que estaban acompañados por expertos de cualquier área, ingenieros, técnicos, o sea, expertos de propia construcción, ingenieros civiles, o sea, no necesariamente tenían que ser ingenieros de sistemas. Y las interacciones monitor-estudiantes-monitor, los estudiantes esperaban que el monitor les explicara todo lo que había que saber, todo. Entonces ahí de pronto el monitor no, pero a mí solamente me corresponde nada más la parte de contenido. Y es posible que hubiesen de pronto algunos momentos de no acuerdo, que el monitor llegó, pero que ellos solucionaban muy sanamente. Y la interacción de los estudiantes con las tecnologías dispuestas fue un poco lento, porque las estudiantes tenían que ver a las TIC como herramientas para aprender. Aquí hay un comentario de los estudiantes en el foro. Karina Cabas dijo, hoy comprendí bien el patrón de comportamiento de los objetivos. Y esa clase se había dado 2 semanas atrás. En esa sesión de clase que se hizo mención a ese tema, la estudiante comprendió lo que hacía 2 semanas debía haber sido de su dirección desaprendido. Y Ana Lucía Miranda manifestaba que hacer de profesor era positivo porque se interactuaba con los compañeros y la docente y se aprendía algo nuevo, más de lo que yo esperaba. Con respecto al desarrollo de la práctica, ¿qué pudimos hacer? El estudiante en el rol de profesor fue de menos a más. Empezaron como positivos y terminaron con un verdadero rol de profesor. Empezaron como evaluando por evaluar y terminaron evaluando críticamente. Y se dieron alrededor de ello unas dinámicas que antes no existían. Se potenció el espacio virtual que acorde a un estudiante decía, ay no, yo prefiero que le demos más valor a lo presencial y menos a lo virtual cuando empezó el semestre. Y al final del semestre decía, me pareció valioso todo lo que pudimos aprender en el espacio virtual. Lo que pasa es que ellos veían eso como una carga, entonces por eso era que al principio no
Y para mí es importante este pensamiento de Dixon Moore que dice: una base de conocimientos y un contexto motivador adecuado son reciclables, pues son al mismo tiempo prerequisitos de un buen aprendizaje y resultado del mismo. O sea, desde mi percepción, generar un ambiente para que los estudiantes estudien puede servir para que los estudiantes estudien. Eso puede dar resultados. Pasemos. Algunas conclusiones. Los verbos de los estudiantes ya era cuando se les preguntaba: sí, profesora, yo me comprometo, yo voy a prestar más atención, yo voy a investigar más. O sea, ya empezaron a generar otras acciones. Yo para la próxima sesión lo voy a hacer mejor. O sea, había una intención de mejorar. Los estudiantes empezaron a reconocer sus dificultades. O sea, no se iba a la clase solamente esta asignatura trabaja esto y esto, sino que a los estudiantes se les pedía que reflexionaran sobre sus dificultades. Y aquí acuñamos lo que dice Guevara: el conocimiento se desarrolla mediante el reconocimiento y la aceptación de los procesos sociales y de la evaluación de las diferentes interpretaciones individuales del mismo fenómeno. O sea, lo que te pasa a ti, no necesariamente te pasa a ti, tú puedes aprender de forma diferente, de pronto el contexto premia mucho eso. Las TIC sirvieron y nosotros creemos algo, yo creo algo. Las dificultades que tienen los estudiantes para modelos son las mismas dificultades que tienen para otras asignaturas. O sea, no es una dificultad exclusiva de modelo, es una dificultad que está presente en otros escenarios y en otras asignaturas. Este análisis se hace sobre lo que ya les he dicho. El ambiente sí sirvió para generar algunas estrategias y técnicas, funcionaron más que otras, pero sí se generó en los estudiantes reflexión. Sí, el estudiante de alguna manera se pellizcaba sobre su rol como estudiante y sobre lo que eso le permitía paz. Y al anterior, conclusiones y recomendaciones. O sea, para mí particularmente la experiencia de vivir como docente esto me permitió reconocer muchos errores que tenía como docente. El reconocimiento de mi estudiante como un par que podía aportar en el escenario de clase fue el primer gran reconocimiento. De pronto yo llegaba a la aula de clase, la profesora más exigente, la más dura, llegaba con sus toques, talante a dar la clase, la que más sabía, y eso me tocó echarlo a un lado, desaprenderlo para entender que mis estudiantes podían ser fuentes de conocimiento y podían aportarle a la clase mucho saber. Fue de las primeras cosas que tuve que aprender. Y la otra, la buena enseñanza no es lograr que mis mejores estudiantes alcancen los mayores resultados. La buena enseñanza, tal como dice Biggs, es que todos los estudiantes alcancen los resultados de los mejores. Esos fueron mis grandes aprendizajes. Yo no sé mis estudiantes que aprendieron, además de los contenidos temáticos, pero son las cosas importantes. Y otra cosa para la Universidad de La Guajira: la formación de un profesional que no es licenciado es un ejercicio permanente. Yo no soy licenciado, o sea, yo soy ingeniera. Aprender a ser docente es un ejercicio que me tocó aprender. Y la universidad debe propiciar espacios para eso, para asegurarse que sus docentes tienen las condiciones para estar en el aula de clase, para formar a esos profesionales que no solamente manejan un contenido situado, o sea, no solamente responden a sacar 5 en la materia de modelos en el primer semestre del 2014, sino que ese aprendizaje queda para siempre. Porque esos son los profesionales que estamos formando para la sociedad que los necesita. Listo, muchas gracias. Y siempre le decía a los estudiantes: pregunten. Y al estudiante, responda. El que está de profesor es Harley. Harley ve la respuesta, José ve la respuesta. Y cuando ese espacio pasaba de que el estudiante era el que daba la respuesta, si yo reconocía que había que pensar más, entonces abría la boca. Pero mientras tanto la mantenía cerrada. ¿Qué dice Harley? O sea, me gustó mucho la parte de ahora último cuando digo la recomendación que ustedes hacen en la universidad, porque es muy cierto. A veces la universidad contrata a personas que no son docentes, que de pronto sí saben el conocimiento, lo tienen y son muy buenos en su área, pero no caen en cuenta que enseñar no es lo mismo que saber, porque no puedo saber, pero de pronto no sé transmitir eso. Y aquí hay muchos docentes que de pronto no tienen esa pedagogía y le complica a uno el aprendizaje bastante. Entonces sí me gustaría que la universidad tenga bastante en cuenta eso al momento de contratar a las personas que van a impartir ese conocimiento.
Pues no es lo mismo que un ingeniero venga a enseñarme, lo que puede enseñar, pero de pronto no maneje las técnicas pedagógicas para eso. Y eso a veces influye en el conocimiento de uno, porque no es lo mismo uno saber que enseñarle a otra persona. Entonces, me gustaría que la universidad tenga mucho en cuenta eso para los próximos, digamos, esta que sabe algo. Listo, gracias, Javi. Es una preocupación, joven, que casualmente antes de la presentación, la profesora Mandy estábamos comentando que lo que hemos tenido la experiencia de pronto de esta capacitación o esta formación en la maestría, sentimos en las diferentes facultades que damos clases, el caso mío que doy clases en una facultad, que de pronto pues uno va como a 1000, pero mira al lado y ve de pronto un docente que de pronto no está tocado y que de pronto no está a la vanguardia del camino y del norte que tiene la universidad. Entonces en esa tarea estamos, en la universidad, todos los docentes, para que ustedes como estudiantes en el aula de clase sientan, con las expectativas que traen ustedes, sean todos como de pronto no unificados, pero sí en el mismo norte. Ustedes van a encontrar profesores de pronto que van un poco a la vanguardia que está pensando la universidad, y habrá de pronto algunos profesores que todavía ni siquiera han iniciado el camino. Entonces en eso estamos. Gracias. Le doy la palabra a Guille y luego a ti, Sonia. Bueno, Mari, primero que todo felicitarte por tu presentación y resaltar muchas cosas de este modelo. Es un modelo que por lo menos reconoce el choque de modelos de la educación secundaria donde ustedes vienen con la educación superior que ofrece la universidad con este tipo de nuevos modelos, y reconoce también los distintos tiempos de aprendizaje y que nos dice a nosotros que todas las personas no aprenden igual. Es por eso que mediante las TIC, mediante el reconocimiento de un ambiente de aprendizaje nuevo para ustedes, de pronto nos dimos cuenta que se manifestaron por medio de foros, por medio de otro tipo de actividades, donde ustedes eran más interactivos que en la propia aula de clases de ustedes. También reconozco que puede ser un espacio para crear escuela y renovación de docentes. Cuando uno lleva al estudiante a que haga la labor de docente, uno va viendo en unos estudiantes ese potencial, y los mismos estudiantes reconocen ese saber de ese estudiante que transmite a los demás. Eso es importante para la renovación de docentes en la Universidad de La Guajira. Y la pregunta para Marlin era que en el modelo de histogramas, donde uno ve que la gráfica permea a la mayoría de los estudiantes, pero ¿qué pasó con aquellos que no permean cuando la gráfica baja? Listo, lo quiero mostrar y me gustaría que entráramos al espacio virtual. Lo que yo encontré es que los estudiantes que no participaban, que no hacían uso de las horas créditos antes, durante y después, que no desarrollaban las actividades virtuales, eran los estudiantes que tenían los más bajos resultados en los exámenes. En los exámenes, porque no hacían los espacios, no participaban, no hacían la tarea. Y cuando venían a las actividades de evaluación, que les quedaba solamente el examen escrito, acuérdense que el modelo de evaluación era lo virtual más lo escrito, cuando venían al examen escrito tenían los más bajos resultados. O sea, su resultado, exactamente, porque como no dedicaban tiempo durante, previo y después, eso se veía en un bajo resultado. Yo tuve estudiantes que presentaban bajos resultados en su examen escrito, pero que la sudaban toda durante todo el semestre. Eran los estudiantes a los cuales yo tenía que dedicarles más tiempo y que mi labor como docente era realmente darles más tiempo. Entonces, eso está ahí. Y miren, vamos a mirar, este es el espacio de modelos. O sea, aquí está, puedes ir bajando, ahí está el espacio, ahí hay videos que los estudiantes pueden ver en cualquier momento. O sea, los contenidos están disponibles, están los recursos, siempre está el plan matemático, siempre está la información sobre los temas, están los formatos de autoevaluación, de coevaluación, los materiales de apoyo, los foros con temas sobre lo que hemos aprendido, el experto nos visita, que alguien me ayude, una pregunta, yo no sé cómo resolverlo, ahí está el foro, el espacio para las tareas, las evaluaciones durante todas las semanas, y ahí, y el enlace a los blogs. A mí me gustaría que entráramos al 2013, ven un momentico, Mario, a modelo 2013. Uno que tiene 2013, porque ahora en este momento esto no tiene nada. Está empezando 2000. No está. 2012, pongamos este. Modelos
Aquí está toda la información. Aquí, enlacemos a nuestro blog. Vamos a nuestro blog aquí. Aquí. Listo. Aquí está. Estos eran los blogs que los estudiantes debían realizar. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros encontrábamos aquí, ellos tenían que subir la información acá. ¿Ya? Ahí están los estudiantes. Los estudiantes que no desarrollaban estas actividades eran los estudiantes que tenían los más bajos resultados. Sí, pero ahí está. Entonces, esta es la caricatura de la semana, el modelo del experto nos visita. ¿Saben qué es maravilloso para mí? Que yo tengo un modelo de la realidad de la asignatura de modelos ahí. Yo sé lo que pasó en modelos semestre a semestre, año tras año, porque ahí está mi realidad. O sea, yo tengo la realidad modelada de mi asignatura, la tengo ahí representada, porque yo puedo mirar todo lo que los estudiantes hacían. Zoila, ¿qué preguntas tienes? Bueno, Marley, ante todo quiero felicitarte. Muy buena tu exposición. Y bueno, la propuesta me parece excelente, excelente. Además de estos momentos que estamos viviendo, que pues la tecnología y la ciencia pues van tan rápido pues que no logramos alcanzarla, y que saliera de la Facultad de Ingeniería, o sea, del programa de Ingeniería, donde la concesión de docente es la del técnico. Entonces, cómo se puede humanizar, aprovechándose de la tecnología, cómo se puede humanizar el acto pedagógico. Además que tú vas preparando a los estudiantes para interlocutar con la sociedad, para actuar en la sociedad. O sea, no solamente te vas a quedar acá adentro. Entonces, veo yo que este modelo o esta experiencia, esta propuesta, porque ahí está la innovación, los ambientes ampliados, ahí está lo de la innovación, porque investigación sin innovación realmente no tiene, podríamos decir que no tiene sentido, y es como una de las bondades de esta maestría, de la propuesta, de la maestría de las TIC. Entonces sería como replicar, y bueno, en buena hora, esta actividad de ir socializando todos los trabajos. Mira que cuando yo miré la invitación que la decana mandó que lo replicáramos, yo dije, bueno, un ciclo de socializaciones, pero bueno, esto es ingeniería, después llegará el momento. Miré como muy rápidamente, después miré con detalle, por favor, si esto hay que ir. Entonces, fíjate, yo miro en las actividades que tú planteas ya, tenemos la programación en el ejercicio, tú dices, bueno, antes no se detalla porque no ha habido un encuentro. Sin embargo, creo yo, pues, ya cuando los estudiantes empiezan a aplicar esta metodología, ese antes sí va a existir, porque es la expectativa que trae el estudiante y tú te vas a comunicar, el profesor te va a comunicar con los estudiantes desde presentarles lo que es la asignatura y que ellos se presenten a través de un blog, a través de un ordenador, qué sé yo, o sea, ellos van allá con la expectativa y también me llama la atención y que eso ocurre en todos los espacios, que el estudiante lo que menos habla cuando llega a clase es de la clase del tema. Antes porque estamos cerrando, qué hiciste, vamos a hacer esto, pero acá cuando ya tú has hecho un trabajo previo y vas a llegar la primera vez, pues hay lo común, lo que hay en común es lo que hemos hecho, hiciste tu blog, hiciste tu página, qué hiciste, todo eso. Entonces a mí de verdad que me parece muy pertinente, muy importante y bueno, me da mucha alegría porque es un aporte grandísimo para la universidad y qué bueno que se replicaron, que todos los docentes tuvieran oportunidad de ver esta experiencia. Yo anoté y aprendí grandes cosas. Y bueno, yo no tengo la formación, digamos, pedagógica de base, pero sí con especialización y con la experiencia cada día me va tocando cosas. Entonces, te felicito y muchas gracias. Muchas gracias, soy la profesora Valiente. Bien, ante todo, realmente esperaba eso de usted porque tuve la oportunidad de verla en el diplomado y ahorita como entrante en pedagogía de la TIC segunda corte y tengo una pregunta que hacer. Claro. Me llamó la atención cuando usted dice desaprender para aprender, pero finalizando con la frase del Señor, es decir, que la idea es que se le entrega 30 estudiantes no sabiendo arquitectura 1, usted va a entregar 31 estudiantes sabiendo arquitectura 2 porque hay una muchacha que está embarazada. Entonces, usted sabe ya. Y lo otro para finalizar, al estilo mío,
En realidad fue patrocinada por el pie de Valderrama. Ah, bueno, perfecto. Todo bien. O sea, el mayor reconocimiento que tiene que hacer uno como docente es que tiene que desaprender todas los paradigmas o todos lo que se trae, porque también aprendió de esa forma. Los presamenes. Todo exactamente, todo lo que eso que tiene, que cree que está bien como docente, lo tiene que derrumbar, hacer a un lado para poder incorporarlo acá. La profesora Patricia, la directora, quiere participar, entonces por el espacio virtual, mi directora. Sí, aló. Te escuchamos. Sí, te ¿Aló? ¿Me escuchamos. escuchan? ¿Mario? Sí. Sí, señora. Y muy buenos días a todos los presentes que han estado dispuestos y se han animado en estar acompañándonos en esta socialización del proyecto de profundización que tuve la oportunidad de dirigir durante 2 años y 9 meses. Y en este momento considero pertinente compartir con ustedes lo que significó direccionar este proyecto. Fueron 22 jornadas de acompañamiento. Esta jornada de acompañamiento, que es la misión principal del director, que tiene que invitar permanentemente al estudiante a realizar acciones tales como replantear constantemente todas las contrataciones que se derivan de los repositorios de la tesis, este trabajo que será de consulta para muchos otros trabajos y con todas las entidades que es original. Además de felicitarla, a que continúe en ese mejoramiento de las prácticas de enseñanza que tanta falta nos hace, ser docentes que no nos conformemos con que hoy hemos hecho esta innovación, sino que sobre esta innovación sigamos haciendo muchas más innovaciones, seguir creciendo en esto y poder compartir este trabajo en su área, que sería muy valioso para reconocer que estamos haciendo por los estudiantes cosas que realmente valen la pena para promover esas habilidades en el superior. A la doctora Rosalba Cuesta, mis agradecimientos por toda la paciencia que tuvo para recibir mis informes, y a todos los colegas que en este momento están conectados de la Universidad de los Andes, de la Universidad de Rosario, la doctora Clarita. Muchas gracias por todas las lecturas y las recomendaciones que tuvimos alrededor de este trabajo. Entonces, también a los estudiantes de ingeniería, muchas gracias por toda esa discusión. Y bueno, a la Universidad de La Guajira, muchas gracias. ¿Qué dicen los estudiantes? ¿Los estudiantes me titulan? Que eso forma parte del proceso. Que los participantes naturales digan si se vale o no se vale lo que dice la profesora. Muchas gracias. Pero se va a formar. Muchísimas gracias.